Entendido. Entendido, sí. Bien, buenas tardes. Agradezco en verdad la presencia de todos ustedes esta tarde nuevamente para este creo que decimoséptimo conversatorio. Correcto, el 17. Es el decimoséptimo, ¿no, Marisol? Sí, es el décimo. Sí, decimoséptimo conversatorio de este comité, ¿no? Que vamos a tener esta conversación esta tarde con el doctor Orlando Cuícar, quien es economista, licenciado en filosofía, máster en gerencia pública, individuo en número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia, y nos conocemos de toda la vida, desde hace muchos años, allá en Maracaibo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con él vamos a conversar sobre el tema de la democracia, la gobernanza y la cuarta revolución industrial. Temas en verdad álgidos, complejos, pero muy actuales y a los cuales indudablemente no hay que, no hay que perder de vista, y por el contrario creo que es necesario que incluso las academias también discutan estos temas que están muy interrelacionados y que tienen que ver con la complejidad que tenemos hoy en día por los avances científicos, tecnológicos y sobre todo de la bendita inteligencia artificial. Así que yo voy a dejar al profesor Orlando Cuícar con nosotros y dispongámonos entonces pues a oír. Orlando, como te dije, tú dispones de 45, 50 minutos para hacer la exposición y después vendrán las preguntas y las respuestas tuyas. Las preguntas van a hacerse en bloque de 3. Tú tomas nota de las preguntas y después vas a dar una respuesta para todas ellas que sea muy concisa, precisa, que no se extienda demasiado. Porque acostumbramos a que estos eventos no duren más allá, máximo, hora y media, entre la exposición y las preguntas y respuesta de parte del ponente. Así que adelante, Orlando. Correcto. Bueno, gracias por la invitación que me han hecho y con gusto acepté hacer esta exposición desde una perspectiva bastante compleja. Porque tenemos problemas con el audio. Sí, se oye con interrupción. ¿Cómo se escucha bien? Se escucha. Ahora sí. Ahora sí. La temática, en realidad, tiene muchas aristas. La temática tiene vida propia hoy y podemos decir que es realmente la gran crisis que tiene hoy los sistemas capitalistas y la democracia en los momentos estelares que se están presentando, y eso realmente pertenece al mundo de la complejidad y que ya nosotros lo conocíamos porque había y existía sobre ello gran preocupación que atormentaba a los países latinoamericanos. 19 de abril de este mismo año se cumplen 213 años de la revolución venezolana. Pues es cuando Venezuela se separa de España y en un acto heroico una sociedad civil organizada decide romper con el imperio español. Esa ruptura era una ruptura que tenía ya una data anterior, y la data anterior parte de la experiencia
que se tenía de la Revolución Norteamericana, cuando las 13 colonias decidieron separarse del Imperio Británico. Ellos lo hicieron con toda la voluntad posible y se diseñaron una estrategia y se liberaron de ese imperio británico que los tenía mortificados a punta de impuestos y de leyes draconianas que no le permitía a esa sociedad avanzar de manera económica. Porque ya se conocía, por el liberalismo económico ya se conocían todas las transacciones, el comercio internacional que había, se estaba comenzando la primera revolución industrial en Inglaterra, en Europa, y el pensamiento norteamericano, esas 13 colonias decidieron, unidos, sacudirse del imperio británico. Ahora, ¿qué ocurre? Que Venezuela, 50 años después, estamos cumpliendo ahora 213 años, cuando comenzamos con nuestra propia revolución, y esa revolución tenía elementos incluidos en esa constitución, en esa propuesta que después se firmó el Acta de Independencia el 5 de julio, que tenía como esencia la democracia liberal y el gobierno federal descentralizado. Ese gobierno federal descentralizado se implanta en Venezuela en esa etapa, pero ya los Estados Unidos venían navegando en él, y los Estados Unidos se dieron una constitución en el 1787, que por cierto no se hablaba de democracia, porque esa palabra democracia solamente estaba en el medio de los filósofos, pero la democracia se entendía, ellos la entendían como la unión de las hombres, la unión de una sociedad. Y ellos se dieron una constitución. Esa constitución que está allí, fíjense, es una constitución que tenía muy pocas páginas. Era una constitución que se comienza con su encabezado, donde dice, we the people, nosotros el pueblo. Y nosotros el pueblo significaba, pues, la democracia. Nosotros el pueblo, igualmente, esa democracia estaba en función de lo que se tenía como derechos humanos, de lo que eran la concepción del hombre, y del hombre que sale de un estado de naturaleza que era caótico, pero ahora se organiza en una república, en un estado con deberes y derechos. Y esos deberes y derechos son específicamente lo que implica la democracia. Cómo a través de la democracia se pueden lograr esos deberes y esos derechos. Ahora bien, dada esa introducción, nos encontramos en la era actual, donde hay una gran problemática sobre el esquema de qué es mejor, mucha democracia y poco capitalismo, o mucho capitalismo o poca democracia. Es decir, esas dos esferas entre capitalismo y democracia se han dislocado, están a punto de divorcio, porque el mejor sistema que existe en el mundo, que es el sistema del capitalismo democrático, tiene grandes elementos, porque la democracia está en retroceso y el capitalismo en auge. Ahora, ¿qué ocurre con la democracia y el capitalismo en auge? Que eso se debe al problema de la gobernanza, al problema de la gobernabilidad y al problema que hay, que existe, del conocimiento que tienen hoy las sociedades del mundo de la convivencia y de la organización de las agendas del Estado con respecto a las agendas que tiene una sociedad civil organizada. Bajo esa perspectiva, que tienes mucha relación con lo que decía Bolívar,
Bolívar antes de nuestro libertador. Bolívar no es el padre de la patria, Bolívar es el libertador de Venezuela. Bolívar dice, hace una carta, un documento, unos días antes de morir, y dice que Latinoamérica es ingobernable. Parte de ese principio. Que no sirve a una revolución para el desarrollo de la sociedad. Que el que revoluciona en la sociedad hará en el mal. Que la única cosa que puede hacerse en América es emigrar. Que este país, la Gran Colombia, que era Colombia, Venezuela, Ecuador, caerá infaliblemente en manos de multitudes desenfrenadas para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Los europeos no se dignarán de conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de América Latina. Es decir, esa visión pesimista que tuvo el libertador Simón Bolívar, pues hoy la estamos viviendo. Tenemos un país fracturado, un país sin democracia, un país donde todos los derechos elementales humanos son violados, y eso trae como consecuencia que la democracia que tenemos es una democracia imperfecta. Ahora bien, ¿qué pasa con la democracia? La democracia no es simplemente elegir. La democracia no es escoger. La democracia no es lograr por la vía de elecciones o voto ascender al Estado, al gobierno, a la dirección. La democracia es un elemento complejo que va mucho más allá del simple escrutinio de algunas mayorías. Porque la democracia tiene varios principios. Y esos principios son, primero, el orden social. Ahora bien, el orden social es la capacidad que tiene su capacidad, su capacidad cultural, su conocimiento, sus mitos, sus ideologías, y todo ese conglomerado de conceptos es el que genera el orden. Y ese orden tiene que ver con el comportamiento social. También hay un principio de secularidad. Ahora bien, todos los órdenes sociales en una sociedad son construidos. Eso no nace de un derecho natural, no nace porque alguien lo implanta. El orden de secularidad de la democracia es que el orden social se construye, y se construye por la sociedad específica que vive y que cohabita y tiene coexistencia en algún territorio. Otro elemento que es la democracia es el principio de autofundación. Es decir, el principio de autofundación es la base de la gobernabilidad y del debate deliberativo. Es decir, las normas tienen que deliberarse, las normas tienen que estudiarse, las normas que salen de la misma, por la vía democrática, del proceso deliberativo de todos los opuestos. Hay otro principio que es el principio de incertidumbre. Es decir, el principio de incertidumbre es aquel principio que especifica que no hay un modelo ideal en la democracia. ¿Por qué? Porque cada sociedad le corresponde crear su propio modelo. Cada sociedad depende de su ciudadanía, y esa ciudadanía está compuesta por personas, y esas personas tienen diferentes criterios, y en cualquier sociedad el hombre hoy es otra cosa muy diferente a lo que los ideólogos anteriores prescribían sobre él. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psicológico, físico, químico, biológico,
cultural, religioso. Es decir, al hombre lo compone una cantidad de cualidades que tienen una sociedad, y eso se llama conocimiento que tiene la sociedad en esos hombres. Entonces, esas cualidades, como son diferenciales, por consenso es que se logra hacer democracia desde ese principio de incertidumbre. Existe otro elemento en la democracia que es el principio ético. Es decir, todo orden social está orientado, que por cierto, el profesor Neuro hizo una exposición en un artículo que sacó recientemente, donde explica muy bien y deja muy claro que la función de la democracia, el objetivo de la democracia es crear bienestar social y bajo principios éticos. Y la ética es la última etapa pues, de esa democracia y de ese orden social que se quiera establecer. Y ese orden social que se establece se pragmatiza, se realiza, y es la que forma el Estado de Derecho, es decir, el conjunto de normas que rige una sociedad. Otro principio es el principio de la complejidad. Y el principio de la complejidad es que no somos perfectos, cada persona, cada individuo tiene un conocimiento, un pensamiento, un comportamiento, una capacidad de razonar, unos intereses, y todos esos intereses muchas veces son contrapuestos, y esos intereses contrapuestos pues es a través de la democracia que se puede lograr bajo el principio de la complejidad armonizarse. ¿Para qué? Para que sea viable y se acepte en la norma. Otro principio es el principio de lo público. Sí, en la democracia es donde se construye la sociedad civil, y la sociedad civil construye el orden institucional y legal que le conviene a todos, y que ese orden institucional y legal produce en el hombre dignidad, porque el Estado de Derecho que se establece es un Estado de Derecho que permite que haya convivencia, paz, bienestar y progreso social. Entonces, la democracia, desde todas estas perspectivas, va mucho más allá que el simplismo de escogencia, de escoger, de elegir. Y bajo estas teorías muy modernas sobre la democracia, implica que para que un país sea democrático no es simplemente que se establezca en una constitución nacional deberes y derechos, sino que haya también democracia en las asociaciones, democracia en los sindicatos, democracia en las organizaciones, es decir, democracia en el sentido estricto de los principios que establecen ese orden, y que es a través de un sistema democrático que se puede perfeccionar esa democracia y establecerse un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es específicamente el orden institucional y legal que tiene una sociedad. Ese orden institucional y legal que tiene una sociedad son todos los reglamentos, todo lo que el Estado tiene para establecerse y defender el territorio, proteger a los ciudadanos, y aparte de ello, de predeterminar la seguridad pública en la organización estatal que se corresponda. Ahora bien, el orden institucional y legal tiene un elemento que es la gobernanza. Y la gobernanza especifica el arte y la manera de gobernar. Es la capacidad del gobierno que tiene para gobernar. Según las Naciones Unidas, el Estado de Derecho, la participación, la capacidad de respuesta, la equidad e inclusión, la eficacia, la eficiencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento es la maqueta institucional y legal que tiene una sociedad.
esa maqueta, pero esa maqueta que la tiene por escrito, que tiene sus instituciones, tiene sus burocracias, tiene entonces otro elemento. El elemento es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, entonces, es toda la actividad que permite, bajo el elemento de gobernanza, activar y hacer las tomas de decisiones para elaborar el mejor sistema para el bienestar y el progreso social. Ahí es donde se ponen en práctica las políticas públicas, las políticas agrícolas, las políticas monetarias, las políticas agrarias, la política educativa, las políticas de bienestar, en fin, todo el panorama, el conjunto de políticas existentes, que ya es el activismo que genera la estructura que está escrita en las leyes y los reglamentos, que es la gobernanza. Entonces, la gobernabilidad es la característica de cómo se mueve el Estado de Derecho, cuál es su efectividad, cuál es su rendición de cuentas, cuál es la estabilidad, cuál es la cabalidad de su regulación, cuál es el modelo para implementar ese conjunto de reglas que están escritas y que es el activismo que genera bienestar y progreso social en una sociedad. Ahora bien, el problema básico está en que la concepción que tenemos nosotros en nuestro Estado venezolano, con nuestra cultura judeocristiana, nosotros copiamos todo lo que es la especificidad del modelo de Estado monárquico. Y ese modelo de Estado monárquico, creador de caudillos, pues eso es en lo que nosotros navegamos, porque nosotros tenemos un Estado de Derecho federal centralizado. Y ese Estado de Derecho federal centralizado en Venezuela es la que ha producido el caos que tenemos y es lo que nos ha permitido lo que Bolívar dijo en aquel año 1830, está tan vigente, de que nosotros no hemos sido capaces que por la vía de la democracia creamos o nos diéramos una verdadera constitución federal descentralizada en función del empoderamiento del ciudadano y el empoderamiento de las regiones o los estados. Nosotros vivimos bajo ese gran problema del Estado federal centralizado que no nos ha permitido desarrollarnos y no ha permitido, como hizo los Estados Unidos, que tiene una sola constitución. Nosotros hemos hecho 17 aproximadamente, y cada constitución que se hace en Venezuela es una constitución para proteger al gobierno, para proteger al Estado de Derecho, pero nunca para proteger al ciudadano o para desarrollar la sociedad. Hoy las sociedades en la cuarta revolución industrial, que es el modelo en el que estamos navegando ahorita, las sociedades más desarrolladas del mundo, sociedad capitalista, la sociedad del sistema que es el mejor sistema que existe y que ha existido, que es el capitalismo democrático. Ese capitalismo democrático nosotros lo podemos analizar desde dos esferas, si queremos hacer un símil para ver cómo funciona. En una esfera se tiene el Estado de Derecho, se tiene en ese Estado de Derecho se tiene todo el orden institucional y legal, y ese orden institucional y legal está todo concentrado en una esfera, y en otra esfera tenemos a las fuerzas productivas, a la economía y la democracia. ¿Qué pasa con la democracia y la economía? ¿Y qué pasa con la democracia y el Estado de Derecho y el orden institucional? Pues que la esfera gubernamental y el orden institucional solapa a la esfera de la democracia. Pues si no hay desarrollo económico, no hay progreso, no hay capacidad para la iniciativa privada, porque se cree que simplemente con una gobernanza
mediocre, con una gobernanza corrupta, con una gobernanza como la que tenemos en Venezuela, pues realmente ninguna sociedad puede desarrollarse, y mucho menos nosotros, pues que estamos padeciendo de ese mal que es un mal que nos tenían ya avisado, porque en la dinámica de lo que es el movimiento en el mundo, realmente nosotros no pudimos accesar a esos sistemas, porque el caudillismo, el modelo vertical leninista, no lo ha permitido. Otro elemento de la democracia es que simplemente que haya gobernabilidad, pero que tenemos actores, y estos son los actores políticos. Los actores políticos son los que elaboran la agenda de peticiones de una sociedad. Son unos actores que están utilizando el modelo vertical leninista, y ese modelo vertical leninista es antidemocrático. Entonces tenemos por un lado una dictadura militar, y por otro lado militar asesorada por países que no son demócratas, sino asesoradas por terroristas, asesoradas por los cubanos, asesoradas por gente que no tiene la menor idea de lo que es la democracia, o de lo que es el capitalismo, o lo que es la producción de bienes y servicios en una sociedad. Bajo esas circunstancias, las estructuras gremiales, las estructuras sindicales, las estructuras políticas de los partidos políticos se encuentran entonces sofocadas, porque ellos simplemente son organizaciones, pero no son organizaciones netamente democráticas. Solamente utilizan de la democracia un elemento, que es el elemento del voto, de la escogencia, el elemento de atracción para cabalgar sobre la gente que aspira a un cambio. Eso realmente es hoy muy peligroso, por el gran problema de que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial no es más que el cambio violento, porque ha sido violento, de un pensamiento que ya está en desuso. Ya hay un cambio de paradigma, que es el pensamiento de las escuelas lógico-empíricas positivistas. Y esas escuelas lógico-empíricas positivistas eran simplemente escuelas de pensamientos lineales, de pensamiento único, de pensamiento sintetizado, en el sentido de que no había posibilidad de ir sobre los modelos ya que se habían implantado, que eran modelos simplemente muy mecánicos, y con el advenimiento de la mecánica cuántica y de la física de partículas, pues el mundo dio un vuelco tan vertiginoso que vivimos en la era de la inteligencia artificial. Pero viviendo en la era de la inteligencia artificial, tenemos un contraste con el primitivismo que tenemos en Venezuela. El primitivismo que tenemos en Venezuela pues está muy apartado, está muy lejos del desarrollo y los acontecimientos que están produciendo las nuevas ciencias, que está produciendo un nuevo comportamiento, que está produciendo el nuevo modelo de escogencia, el nuevo modelo de analizar, el nuevo modelo de integrarse a una sociedad para producir. Y realmente la gran crisis nos amenaza para desaparecernos inclusive como país. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidades, porque nuestros sistemas educativos se quedaron muy atrasados, y aparte de ellos, hoy entendemos que todo está digitalizado, y que el capitalismo democrático, que es el capitalismo que tenemos, ha tenido que adelantarse para buscarle salidas a la gran crisis que se está presentando por los factores de producción que son diferentes a los que teníamos con anterioridad.
Hoy el gran factor de producción de riqueza a nivel mundial se llaman bienes digitales virtuales inmateriales y su contravalor son las criptomonedas. Entonces, si ese es un sistema de bienes, de creación de riquezas, y nosotros tenemos un país sin comunicaciones, tenemos un país sin internet, tenemos un país prácticamente sin energías, no tenemos un país que tenemos una recesión de crecimiento económico, recesión en las actividades productivas y una recesión en el conocimiento, dado que no hemos actualizado a nuestra gente para que se ponga a la vanguardia de los nuevos acontecimientos, pues eso produce en la crisis mayor. Es como echarle gasolina a la candela. Produce en la crisis mayor desespero, hambre y miseria y mayor deserción de nuestra gente, porque la diáspora que tenemos es realmente numerosa. ¿Por qué es numerosa? Porque tenemos un sistema que no es democrático, tenemos una gobernanza mediocre, somos unas cifras que tenemos allí sobre medición de indicadores de gobernabilidad. Nos vamos a dar cuenta de la problemática existente que tenemos. Entonces, realmente es preocupante y hay una estrecha relación de que todo ese problema que tiene nuestra sociedad y nuestras sociedades latinoamericanas, pero en el caso venezolano es el peor, es el más dantesco, es precisamente por la crisis en la democracia. No hay democracia. Y no haber democracia, no hay proyectos factibles de una sociedad que aspira bienestar, derecho, y ese bienestar y esos derechos traen como consecuencia que haya voluntad para el cambio, de que se produzca un cambio de ética y que la ética productiva sea una ética que esté por encima de muchos de los valores que todos se lo dejamos a Dios, todos se lo dejamos a otro. Y estamos pensando en que vendrá o cuándo nacerá otro Bolívar o cuándo vendrá algún Salvador para que nos resuelvan los problemas a costa de nuestra dignidad. Entonces, es realmente importante lo que debemos entender, que si no hay democracia con los verdaderos valores de lo que es la democracia, si no hay descentralización, en el sentido de que si no hay gobierno, si no hay un gobierno federal descentralizado, jamás vamos a salir de la crisis y cada día iremos por un camino peor que el que estamos transitando, porque va a llegar un momento en que ya la violencia va a ser la última arma que el pueblo se tome, que el pueblo agarre, que el pueblo instaure como instrumento de liberación, porque ya con acuerdos antidemocráticos y con demagogia no podemos salir adelante. Ese es un gran problema. Y una realidad es que tenemos en las manos, estamos viviendo el problema del vertiginoso desarrollo y progreso tecnológico que ha cambiado el paradigma que existe, el paradigma teórico que se tenía sobre la sociedad y la ciencia. Eso ha cambiado, bueno, de manera tan brutal y tan disruptiva que ya las soluciones a los problemas a veces no se encuentran en la materia única, sino en conjuntos de materias que son las que pueden resolver cualquier problema. Esa situación la tenemos y realmente hay que salir adelante. Hay unos indicadores de gobernabilidad, que esos indicadores de gobernabilidad los están viendo en la pantalla. 6 indicadores de gobernabilidad. Esos indicadores de gobernabilidad los publicó las Naciones Unidas y también los hizo el Banco Mundial. Ellos en esos 6 indicadores tenían 6 elementos básicos: la percepción de la corrupción, el Estado de Derecho, la efectividad del gobierno, la rendición de cuentas,
la estabilidad política y la calidad de la regularización o calidad de lo que se regula. Ok. En la percepción de la corrupción, la existencia de pagos adicionales para obtener contratos, licencias y permisos, los controles de precios y a la producción, los requerimientos de especial atención por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia, es un elemento que tiene relación y que potencia la percepción de la corrupción. El Estado de Derecho es el respeto a la propiedad, los costos asociados al crimen, la efectividad del sistema judicial, la aceptación de la normativa vigente, su aplicación en confianza en las decisiones de los tribunales y aparatos de justicia. La efectividad del gobierno. Los aspectos considerados son igual respeto a la diversidad, representatividad del gobierno y transparencia en el manejo del presupuesto, llevando un adecuado control de cuentas y registro de los gastos hechos por las dependencias del gobierno. La rendición de cuentas se corresponde con las libertades individuales, transparencia electoral, libertad de prensa, participación e integración social y política, transferencia ordenada de poder, concesión de intereses y rendición de cuentas por los funcionarios públicos. La estabilidad política son las inusitadas demostraciones de violencia, malestar social en relación al papel de las instituciones de seguridad y justicia y existencia de contiendas armadas entre la población y costos incurridos por los negocios derivados de la criminalidad. Y la calidad de la regulación es la estabilidad de las normas que rigen la facilidad de iniciar negocios, los costos asociados, la igualdad entre nacionales y extranjeros y la protección a la propiedad, así como la certeza de inversionistas en la legislación. Ese conjunto de factores ya se han hecho análisis, hay un análisis, por cierto, del banco que se hizo, ya le voy a decir cómo se llamaba este banco, el Banco Mundial. Este banco, con esos 6 indicadores y con evaluaciones que se hicieron por varias organizaciones de alta credibilidad, como The Economist, Global Insight, World Economic Forum, el Institutional Profile, IPD, el Bertelsmann Foundation, la IFAD Rural Performance, el Heritage Foundation, Latino Barómetro, Political Risk Service, Freedom House y Web Security Risk Service. ¿Qué hicieron ellos? Aquí hay un análisis de varios países y en estos análisis de varios países se hicieron todas las pruebas, se completaron las encuestas y dieron unos resultados. Me parece Chile de primer lugar, Uruguay de segundo lugar, Costa Rica cuarto, Chile primero, Uruguay segundo, Costa Rica, luego Brasil, Panamá, Salvador, México, Perú, Colombia, Argentina, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. ¿Qué pasa con estos indicadores? Estos indicadores en los promedios de percepción de la corrupción, Estado de Derecho, efectividad del gobierno, rendición de cuentas, estabilidad política y calidad de la regulación, para que estos indicadores en su conjunto puedan establecerse que hay gobernabilidad aceptable, tiene que ser sobre el 50% de los valores obtenidos en las encuestas. Pues el primer lugar lo obtuvo Chile, con el 83.86%. Venezuela, el último lugar, con el 10.6%. Es decir, Venezuela ni siquiera llegó al 50%. Y eso fue en el 2010. El caso de Venezuela, como ha sido
desde ese año 2010, en ese año 2010 operaban ciertos servicios, habían ciertos recursos en la sociedad, había un populismo desmedido, habían algunos recursos porque los precios del petróleo eran bastante considerables, tenía apenas el 10%. El cálculo que se hace ahora en Venezuela es que debe estar entre el 1 y el 2%. Es decir, la gobernabilidad venezolana es una gobernabilidad cero, prácticamente. El gobierno, el Estado natural, la democracia, el conjunto de instituciones y aparte de eso, su gobernabilidad, pues no le permiten a esa sociedad decir que medianamente tiene gobernabilidad, que hay democracia y que está por lo menos cerca de lo que es la cuarta revolución industrial. Es decir, con respecto a la cuarta revolución industrial, Venezuela ni siquiera pudo sobrepasar la segunda revolución industrial. Venezuela llegó apenas a tener éxito en algunas actividades y en esas actividades donde tuvo mucho éxito tenía que ver con las actividades petroleras, petroquímicas y las actividades que habían con las empresas básicas. Pero todo lo que existía allí, eso desapareció. Y aparte, lo más doloroso para nuestra sociedad es que la fuerza productiva venezolana fue echada con un pito, fue echada groseramente por el señor Chávez y se fueron 300.000 años de experiencia en producción, cosa que no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque la recuperación es tan difícil que el mantenimiento de pozos, mantenimientos de galpones, mantenimientos de activos, eso se vino a cero y prácticamente nuestro país está al borde de la ruina, que hay que resucitarlo. Y para resucitarlo necesitamos a una sociedad organizada, necesitamos a personas, necesitamos a lo mejor que tengamos para diseñar los proyectos, para diseñar la vía de resurrección que tiene que ver con la democracia, el capitalismo y la funcionabilidad de la gobernabilidad. Tenemos que darnos una nueva constitución nacional que diga we the people, nosotros el pueblo. Ya, Orlando. Bien, ya tengo los 40 minutos. Sí, 43 segundos. Pero claro, hay que descontar los 3 minutos que yo me tomé al comienzo, así que tenés 40 minutos. No, pero interesantísimo, Orlando, en verdad. Ojalá pudiéramos en verdad seguir desarrollando pero el tiempo es criminal. No, es que hay muchos temas que tenemos que desarrollar y uno de los temas que tenemos que desarrollar es qué tipo de economía queremos, cuál es el modelo que tenemos que utilizar, qué tipo de producción, qué tipo de agricultura, qué tipo de producción queremos y cuáles son realmente los factores de producción que nosotros tenemos que privilegiar a corto, mediano y largo plazo y qué gente vamos a preparar para que Venezuela comience y salte, no pasando por la primera, segunda y tercera y cuarta revolución industrial, sino caer en la cuarta revolución industrial de una vez con estrategias para eso. Existen esas estrategias. Sí, el contexto del que yo hablaba también en un artículo anterior, es decir, el contexto que nos aguarda, pues ese del que tú te has referido muy rápidamente, pero que tenemos ahí el contexto en el desarrollo científico-tecnológico que ha sido verdaderamente agresivo, arrollador. ¿Cómo nos ponemos nosotros al día con eso? Pero bueno, vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas. Gonzalo, como siempre, va a tomar nota de quienes quieran hacer preguntas
y tú también tomarás nota de las Sí, preguntas que se te hagan y correcto. después trata de dar una respuesta global, dándole los detalles a cada uno, pero sin extenderte demasiado, ¿no? Entonces, adelante, Gonzalo. Gracias, Neuro. Realmente nadie está con las manos levantadas, pero yo la acabo de levantar porque tengo dos preguntas. Si me permiten, bueno, Marisol las levantó también. Bueno, Entonces, y después me pones a mí. ¿Dónde es que ok. se levanta la mano, Gonzalo? Abajo. Abajo al centro, un poco a la derecha, dice reaction, reacciones. Le hace clic ahí y te permite subir la Ok. mano. Ok. Gracias. Y Teresita la levantó de tercero. Neuro, bueno, Teresita, estás de cuarto, pues Neuro Carlos la tiene. Guevara. Está bien. Yo tengo dos preguntas como adelanté. Una va sobre los fundamentos constitucionales. Hiciste un excelente resumen de la historia constitucional de Venezuela, empezando por la Constitución de Colombia. Y aquí viene mi pregunta. La Colombia de Bolívar me refiero. Cuando se integra o se independiza la colonia de Bolívar y empieza a ejercer gobierno, que sería ya la Tercera República de Venezuela, el presidente fue Bolívar y el vicepresidente fue Santander. Y la pelea entre ellos dos fue profundísima. Y aquí viene la pregunta, porque Bolívar era centralista y Santander era federalista. A raíz de eso hubo la separación de Venezuela y de Ecuador de aquella Colombia, y 70 años después se separó Panamá, pero aquella Colombia reuniría lo que es hoy Venezuela, la República, la Nueva Granada, Ecuador y Panamá. Entonces, la pregunta sería si debemos regresar a una constitución federalista y no centralista, como han sido casi todas las constituciones venezolanas, excepto la del 60, que ya introducía el concepto federalista. Deberíamos de regresar de la Constitución del 99, que muchos abogados han dicho que es mejor que la del 60. Sin embargo, la del 99 es centralista, la del 60 es federalista. Entonces, me gustaría que nos diera un poco de luces sobre eso, el problema de la Constitución, porque crear una nueva Constitución es un parto muy difícil y muy doloroso. La segunda pregunta es sobre el nombre de la Cuarta Revolución Industrial. Y a mí no me gusta ese nombre porque al final, pues, es una revolución industrial, han habido muchas, y realmente es la revolución de las telemáticas o de las telecomunicaciones. Yo lo llamaría más que la cuarta revolución industrial con un nombre nuevo, que sería la era de la telemática o la era de las comunicaciones, que me gusta más, o la era de la inteligencia artificial, que para nada me gusta, porque ahonda solo en un detalle. No me gusta para nada. Entonces, ahí más bien es una proposición en el uso del lenguaje y que nos alineemos con la era de la era de las comunicaciones, es mi proposición. Como segunda alternativa, la era de la telemática. Esas son mis dos preguntas. Marisol, adelante. Ok, la mía va también en ese, me oyen, sí. Sí. Sobre la Constitución. En Venezuela, cada vez que llegan los nuevos presidentes, la nueva Constitución, me recuerdo cuando Chávez llegó y la Constitución y aquel desastre que nos puso. ¿Cómo podemos asegurar que vamos a tener una Constitución de larga vida? Esa es mi pregunta. Bueno, Falta una. Falta una, señor. Ya va, que falto yo. Falta Neuro. Adelante, Orlando, Neuro. perdón. Sí, yo no sé si le doy el chance a Teresita, que está después de mí. Ok, damas primero. Teresita, entonces. Que dama. Ok, gracias, Neuro. Bueno, primero reconocerle la exposición histórica actual excelente del profesor Orlando, muy buena, un desarrollo institucional de un tema bien profundo, pero excelente. Tengo, bueno, relacionado también con el tema, la pregunta de Marisol, ¿no? Y uno de los puntos en los que terminó la exposición el profesor Orlando, ¿no? Tenemos que darnos una nueva constitución nacional. Y eso fue lo que hizo Chávez, y eso es lo que han hecho los presidentes socialistas en América Latina,
También, o sea, esa es la solución. O sea, allí hay que precisar esto, ¿no? Y además, el profesor Orlando, bueno, señaló una serie de datos donde estamos raspados aquí en Venezuela, pues. O sea, desde el punto de vista de la gobernanza, estamos, peor no podemos estar. ¿Cuáles serían en concreto, no? Esas salidas que le pudiéramos plantear a los aspirantes ahora en las primarias, en sus discursos para salir de esto, ¿no? Y tercero, profesor Orlando, sí me preocupa, nosotros hemos trabajado con gremios que no son democráticos, o sea, todo el tiempo. Por ejemplo, me refiero al campo universitario donde tenemos experiencia, que han sido elegidos, que tienen su normativa, tienen sus asambleas, no han sido, entre comillas, democráticos en la historia, por lo menos del ambiente universitario. Muchas gracias. Adelante, profesor Cuícar. Bueno, para hacer darle una definición a todo el conjunto, voy a hacer una estrategia y es a situarme hoy, el día de hoy, con las noticias del día de hoy del capitalismo y con las noticias de la democracia y las noticias de la gente que está pasando por el Darién hoy, huyendo del régimen. Eso tiene que ver con la democracia, con la gobernabilidad, con la gobernanza y con el Estado de Derecho nuestro y el orden constitucional centralista que tenemos. Estamos al final, hoy, de las ciencias deterministas lineales y homogéneas. Ese logo científico tradicional es discontinuo y, por supuesto, ha entrado en decadencia. El nuevo paradigma es un paradigma que elimina todo el sistema que se traía desde el punto de vista de las teorías políticas, las teorías políticas sobre la gobernanza y las teorías que se tenían sobre el macrocosmo y la macrovisión de los países que habían logrado gran éxito económico, financiero y que están a la vanguardia de las ciencias y la tecnología. Y la asfixia de los países pobres y la demolición de la democracia en muchos países que tienen relación directa con su asfixia. O lo que es lo mismo, el logos clásico positivista quedó en desuso porque el hombre hoy, partiendo del hombre, es un ser físico, químico, biológico, social, cultural y espiritual. El hombre hoy está informado, está más informado que antes. Y nos dimos cuenta de que hay dos elementos que se contraponen. O hace falta más capitalismo y menos democracia, o hace falta más democracia y menos capitalismo. Pues ellos tienen que ser equilibrados. Pero para ser equilibrados necesitamos un Estado de Derecho que garantice una gobernanza eficiente. En el caso nuestro, aquella vieja pelea que se inició al principio de la Guerra de Independencia, los norteamericanos, que todavía tienen una sola constitución de muy pocas páginas, pero en esas páginas está concentrado lo que son los derechos humanos. Y en esas páginas donde se concentran los derechos humanos, se especifican la libertad, la igualdad, la propiedad privada, la
escogencia por consenso y el fin del militarismo trajo como consecuencia de que las iniciativas privadas y el hombre sin atadura puede ser mejor organizado que un gobierno. El gobierno o el Estado, los ingleses desde Tomás Hobbes lo determinaron como un instrumento necesario, pero el Estado era un leviatán y el leviatán es un monstruo. Y ese monstruo con muchas cabezas, un monstruo que tiene muchos instrumentos para acabarte, pero ese monstruo sí sirve para poner orden, simplemente sirve para poner orden. Pero ese orden, cuando es consensuado con la democracia, cuando es consensado con el comportamiento de lo que quiere cada grupo social, entonces ese monstruo sirve como un instrumento, como un referee, como un árbitro, pero el instrumento venezolano no es árbitro, el instrumento es árbitro y es jugador a la vez. Entonces, es un modelo amorfo, es un modelo irracional, impropio para dirigir una sociedad. Lo que se copió en la primera constitución venezolana se hizo con una constitución mejorada, mejor diseñada que la norteamericana. Pero esa constitución que se hizo en 1810 y esa constitución se llevó, el proyecto se hizo y se llevó y se aprobó en el 5 de julio de 1811, no la hizo el pueblo, la hicieron los productores, la hicieron los comerciantes, lo hicieron los que generaban la fuerza viva, lo hicieron los mantuanos, y los mantuanos eran unos grandes comerciantes, los mantuanos eran unos productores que se veían afectados por el comportamiento de la política de la corona española, que por cierto la política de la corona española tenía un mercantilismo errático, es decir, el mercantilismo errático no era productivo. En cambio, el mercantilismo europeo, el mercantilismo inglés era un capitalismo productivista. El norteamericano es trabajador, es productivista, y su constitución se orientaba hacia la producción. Nosotros teníamos nuestra constitución en base a la producción que teníamos, y la producción que teníamos era agropecuaria: cacao, café, caña, azúcar, etcétera, panela, decía, añil, era lo que se exportaba. Entonces, ¿qué pasa? Que la constitución que se hace se hizo por los grupos que trabajaban y producían, pero en esa constitución no estaban ni los esclavos, ni los indios, ni estaban las otras fuerzas de la sociedad, sino que estaban los montuanos y los que tenían recursos y dinero para ingresos para poder votar, porque me acuerdo que en esa constitución, cuando se hizo la escogencia de esos diputados, no eran todos los que votaban, sino los que tenían capacidad, los que eran comerciantes, los que eran productores, etc. Ahora, esa constitución, Bolívar no le gustó, porque Bolívar decía que el pueblo era en las milicias, que la república que teníamos era una república aérea, y la república tenía que ser dirigida por el modelo que él creía que era el napoleónico. Él admiraba a Napoleón Bonaparte y creía en el gobierno fuerte para poner orden. En cambio, lo que se tenía en la Gran Colombia por la vía de Santander era una constitución al modelo norteamericano, era federalista descentralizada. ¿Qué ocurre con el federalismo centralizado? Que el centralismo es la peor plaga que existe en una sociedad. ¿Por qué? Porque en el centralismo simplemente
hay unos seres que se organizan desde una perspectiva personal para vivir del Estado. Y entonces ellos, cuando actúan como políticos, ellos son escogidos desde el centro, no son escogidos desde la base. La base vota, pero la base no escoge. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos en el estado Zulia, por ejemplo, en el estado Zulia, tenemos el lago muerto, los pozos petroleros y los yacimientos están casi todos derrumbados, el carbón igual, y lo que es las haciendas, las vías de comunicación, la electricidad, los caminos, las maquinarias, los equipos, todo eso está totalmente deteriorado. Ese dinero que se produjo con los yacimientos y que todavía sale petróleo de allí, de eso no le queda nada a la región, muy poco. No le queda a la región porque por la vía de los ingresos lo gastan en otro lado. Ese dinero que están gastando y que están en los edificios, eso que se robaron, y que es una suma que llega casi a 43 mil millones de dólares, ese dinero sale de los estados, sale de las regiones. Caracas no produce nada. Caracas consume y gasta lo que producen los demás estados. Y aparte de ellos, se dan el lujo de decir quién sabe, quién no sabe. Se dan el lujo de nombrar, y si hoy están reunidos en Bogotá un grupo de personas que no nos representan. ¿Quién los puso allí? Si ninguno, la suma de ellos no llega ni siquiera al 6% del electorado. ¿Quién los puso allí? Y ellos se dan el lujo de negociar el país. Eso es centralismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de democracia con sus principios, el problema es que los partidos dejaron de ser democráticos hace muchísimos años. La pérdida de nuestra república ahora se debe a los partidos y se debe específicamente a Acción Democrática y COPEI, que fueron los que diseñaron y corrompieron las políticas públicas que se traían muy bien después del año 1960. Y se tenía desarrollo, se sembró la democracia, había paz, había cohesión. Pero ¿qué pasó? Que el centralismo federalista acabó con lo que era la participación, con la transparencia y con la escogencia de los dirigentes de cada estado. Es más, bástase con que alguien que simplemente le carga el maletín a otro, es activista político, va a Caracas y le carga el maletín al de arriba, y cuando viene a Maracaibo o viene al Zulia, él ya es un dirigente nacional. Y tenemos que votar por él como diputado. Y no nos representa, no nos representa. Los diputados que tenemos nosotros por el Zulia no representan al Zulia, representan al símbolo político que lo llevó, representa al propietario de la franquicia política que son opositores hoy en Venezuela. Son franquicias. Ahí no hay discusión, ahí no hay comunicación entre militancia y dirigentes, allí no hay propuestas, allí no hay diseño de políticas, ahí no se planifica ninguna agenda pública para la gobernanza y la gobernabilidad. No hay nada de eso. El que llega, el que lo nombra, el que sale porque lo ponen a dedo en una plancha y sale de alcalde, la alcaldía ya es de él. Ya el organismo que captan y capturan es un organismo para aprovecharlo. Un grupo que es el grupo que a modo de empresa hicieron empresas políticas para ascender al poder, pero no para la gobernabilidad ni para la gobernanza. Y ese es el drama que tenemos ahora en Venezuela, que en Venezuela no tenemos gobernabilidad, no tenemos gobernanza, pero no tenemos partidos políticos que sumen, que preparen la agenda diversificada de los requerimientos y necesidades de una sociedad. Que esa sociedad padece, no tiene luz, no tiene agua, no tiene medicina,
no tiene absolutamente nada. Que lo que les queda es huir. Y cuando se huye y se viene, yo estoy viviendo ahorita en los Estados Unidos, me encuentro entonces con el gran problema que tenemos aquí. Se vino medio mundo creyendo que esto era un paraíso, que aquí le iban a dar, aquí tenían que darle y regalarle, y resulta que aquí si no trabaja no come. No come. Y además de que no come, tiene que saber hacer. Pero ¿qué pasó con nuestras universidades? Que no enseñaron a hacer, que las universidades lo que nos enseñó fue pura teoría, que lo que tenemos son teorías y las teorías tienen caducidad. La ingeniería tiene caducidad. Las ciencias son caducas porque se ha demostrado a través de la mecánica cuántica y la física de las partículas que hay otro mundo superior a aquel mundo cognitivo que teníamos. Y por eso se dice, no se llama cuarta revolución industrial, porque aquí lo que toman como industrial son los algoritmos que producen y se utilizan para fabricar, para producir, para transportar, para manejar las computadoras, para manejar los sistemas. Y entonces ese algoritmo ha causado un cambio muy profundo en las relaciones de producción, en el trabajo y en lo que es la producción y el aparato productivo. Es más, el capitalismo hoy, cuando se dice ¿qué es mejor? ¿Capitalismo sin democracia o democracia sin capitalismo? Ahora dice, bueno, ¿y por qué esa dualidad? Porque ese es un matrimonio. El capitalismo tiene que estar casado con la democracia. Porque hoy, mire, hoy se está presentando una profunda crisis económica. Hay trillones de dólares virtuales como criptomonedas, y esos trillones de dólares virtuales en criptomonedas no son bienes físicos, no los ves, son bienes físicos inmateriales y su contrapartida es la criptomoneda. Entonces, como son libres, no hay cómo regularlos, porque no hay un banco central para regular lo virtual. No existe ese banco central. Entonces, eso está trayendo lo que se llama la posverdad. Y la posverdad está en que sálvese el que pueda, que implica buscar, crear o proteger un tipo de moneda a través de otras organizaciones, tal y como la quieren hacer Rusia, con Brasil, la India, con los BRICS. Es decir, ¿cómo nos protegemos? El problema no es porque nosotros queremos derrumbar al dólar. No, no es que queremos derrumbar el dólar. El dólar tiene credibilidad porque el pueblo norteamericano cree en el dólar. Pero el problema es cómo nosotros le sacamos el cuerpo y si sintetizamos esos trillones de dólares que andan en la nube. ¿Cómo lo inmaterial lo hacemos material? Porque eso está causando desajustes en la economía. Entonces tienes que buscar otro modelo de economía, y el modelo de economía no puede ser una economía lineal, sino una economía compleja, sistémica. Y esa economía compleja y sistémica tiene relación con muchas materias, porque ya la materia única ya no sirve, ya la solución inclusive de la economía puede estar en el ambiente, o puede estar en la biología, o puede estar en la física, que como ejemplo se está utilizando ahorita la física para resolver problemas económicos a través de una ciencia que se llama econofísica. Y esa ciencia que se llama econofísica, en la Universidad Católica Andrés Bello están dando esa materia. Yo estoy viendo aquí cómo es el desarrollo de la econofísica, y simplemente lo que significa es que se puede manejar lo que llaman la Big Data, muchos datos,
de manera electrónica. Uno de los grandes descubrimientos que se han hecho, y además de eso que cambia el paradigma de la complejidad, es el problema de la computación nueva, la computación ahora digitalizada, no la analógica, sino una computación que es más avanzada. Y esa computación más avanzada, cuántica, puede hacer millones de cálculos de manera más rápida, y además de eso alimenta la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es precisamente una de las ciencias que está cambiando el mundo capitalista, porque la inteligencia artificial no es más que la unidad. Es como un gran diccionario mundial donde está todo el conocimiento, está en esa inteligencia artificial. ¿Y qué ocurre? Que lo que hay que saber es preguntarle a la inteligencia artificial las respuestas que quieras saber. Tú de allí puedes armar toda la estrategia para casos específicos o casos comunes o casos inclusive complejos, y puedes lograrlo. Por eso es que nosotros podemos dar un salto en Venezuela haciendo cambios en los sistemas educativos y agarrar a los muchachos, y en vez de darle tanto historia y cultura, darles otra cosa, enseñarles de una vez, como hacen los japoneses, los alemanes, los franceses, los finlandeses, comenzar a quitar las materias de adorno, que lo que te da es cultura, y darles gramática y matemática y razonamiento lógico. Orlando, te estáis tirando otra conferencia Pero va para muy darle bien. respuesta a las 3 preguntas. Va Pero muy va bien, va muy excelente. bien. Pero yo te había dicho que fuera preciso y conciso en la respuesta, pero no, yo sé que la situación es bastante compleja, ¿no? Y no me gustaría interrumpirte, pero estamos todavía algunos Pregunta pendiente. pendientes con preguntas que ya tú has respondido, ¿no? Pero que habrá que precisar algunas. Y ya son las 5:12, ¿no? Sí, sí fue el tiempo. Sí. Entonces, no sé, Gonzalo, quiénes estamos en el derecho de Estás hacer la tú y pregunta. está Carlos Guevara. Ustedes dos. Adelante, Ok. negro. Bueno, mira, Orlando, tú hiciste mención a uno de mis artículos, pero Sí, en los exacto. últimos artículos, yo vengo manifestando mi gran preocupación por eso que tú estás planteando justamente, ¿no? Y por muchas otras cosas que aquí nos han dicho, pero que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Es el problema del contexto en el que estamos. Estamos viviendo otro mundo y no nos damos cuenta. No nos hemos dado cuenta. Sí, sí. Yo mismo, en el artículo de esta semana, me hago 2 preguntas y no consigo las respuestas concretas, ¿no? Sino las generalidades que puedo hacerme al respecto, ¿no? Pero no tengo respuesta concreta y quizás tendré que seguir pensando y analizando, y a las propuestas de muchas otras gente que andan lo mismo que nosotros, pues, o sea, que sabe que el mundo ha cambiado y que aquí no ha quedado títere con cabeza. O sea, aquí realmente toda la ciencia, cuando decía alguien por allí que cuando hay nuevos paradigmas, todo vuelve a cero. Es decir, todas las ciencias vuelven a cero. Hay que repensarla. Hay Es correcto. unos grupos por ahí en el cual yo estoy, lecturas de economía, que se están planteando la redefinición de una nueva macroeconomía. Porque lo que tenemos realmente, y tiene que estar relacionado con esto que tú dices, la democracia, la gobernanza, porque la macroeconomía toca los temas en proporciones grandes, ¿no? Pero yo te voy a dejar 2 preguntas, no aspiro a que me las responda
directamente, concretamente, porque sé que no es fácil, pero que yo, como te digo, me he propuesto generalidades. Una es, ¿por qué no hemos podido los venezolanos recuperar la libertad y los valores democráticos en Venezuela? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a ello? O sea, para contribuir al cambio, pues, al cambio y recuperar la libertad y los valores democráticos en Venezuela. Porque tú lo has expresado y mucha gente también lo ha dicho. En esta segunda pregunta tiene mucho que ver la educación. Es decir, ¿cómo vamos a contribuir nosotros educándonos para poder hacer aportes al país sobre las nuevas realidades, ¿no? Pienso yo. ¿Y por qué no hemos podido recuperarlo? Bueno, yo me lo digo, en una parte el miedo, porque las dictaduras justamente actúan en función del terror y para insuflar el miedo en la sociedad, pero también al disimulo, que hay muchos dirigentes políticos que disimulan en su estrategia, en su comportamiento, etcétera, y no hace lo que tú dices. No quiere llegar al poder para crear bienestar social, sino para ver cómo se puede enriquecer. Pero te dejo esas dos preguntas ahí porque yo creo que pudiera hacer referencia muy concreta a algunas cosas que yo no he podido ver. Gracias, Neuro. Y Carlos Guevara, y ya entonces el profesor nos responde y creo que Ya como tú cerramos. proponías, Neuro, ya tú cerrarías después. Carlos. Okay. Bueno, buenas tardes a todos, no los había saludado. Buenas tardes, Carlos. Bueno, extraordinaria profesor. Y con respecto a dos temas, porque primeramente lo que usted menciona de las nuevas tecnologías, procesamiento óptico e inteligencia artificial, precisamente mi grupo de investigación y yo estamos realizando un trabajo para un cliente en relación a lo que significa la inteligencia artificial, que no es más que, y se lo digo con todo corazón, que no es más que alta velocidad de procesamiento a través de grandes bases de datos. Ahí muere. Eso es todo. Que se interconecten entre y que de alguna manera uno busque un resultado en una que se conecte con otra, eso es otro asunto. Pero las máquinas no piensan, como muchos creen, ¿no? Y entonces, pues claro, no piensan si no se programan. Usted le mete una entrada y una salida. Pero esto viene dado, esta pequeña introducción, y muy rápidamente, con lo siguiente. ¿Usted cree, profesor, que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros ciudadanos sepan realmente lo que es la democracia? Uno. Y segundo, ¿usted cree que puedan en algún momento tener la capacidad crítica para enfrentar una situación, para defender unos valores y unos derechos? Porque tenemos 24 años y los resultados son evidentes. Es decir, vemos cómo pasan cosas como, por ejemplo, estas, que lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo con Guaidó. Y esto es simplemente un punto que creo que es relevante. Al señor lo ponen de presidente supuestamente interino o lo que sea. No sé realmente cuál era su función, pero mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente creyó que una persona sin tener capacidad de ejecución, sin tener fuerza para llevar adelante una actividad para la cual supuestamente se le puso, iba a resolver algo. A quien me hubieran puesto en esa condición no iba a resultar. No es el señor Guaidó, que no sirvió para nada, como decían. Eso tiene que ver, yo creo, con la capacidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, de reconocer lo verdaderamente importante
y de fortalecer de una manera firme todo lo que tiene que ver con principios y valores que supuestamente están en una constitución. Mi pregunta, bueno, ya la venía haciendo, pero mi pregunta es, realmente, ¿usted cree que nuestros ciudadanos, todos en general, no de una región o de otra, están en capacidad de tener ese sentido crítico que permita imponer la democracia y avanzar? Porque muchos no saben ni qué ni lo que significa eso. Para ellos la democracia es estar pegado de Instagram o intercambiando con los amigos, pero en el contexto de la nación, el sentido de nación, yo no lo veo por ninguna parte. Ahí tiene lo de Guyana, por ejemplo. Ahí no quedó ni la bandera que estaba allá no me acuerdo la islita esa que estaba por allá. Entonces, ¿cómo somos mejores ciudadanos para defender nuestros derechos y nuestra nación y nuestros principios de avanzar y nuestras referencias, que tampoco hay, querido profesor? Entonces, no hay referencia, no hay principios críticos. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy tratando de establecer esos puntos. Bueno, eso era lo que quería comentarle. Gracias por su atención. Profesor Cuica, adelante. El tema básico, yo lo considero nodal, cuando leo la Carta de Bolívar, que siempre la estudio días antes del 19 de abril de 1810, y veo cómo la historiografía venezolana, esa historiografía hecha a través de la magnificencia de lo que es el militarismo, la heroicidad, la valentía, el hombre que se sacrifica, y por supuesto esa valentía descompuso, destronó lo que era el colectivismo, lo que era la unidad de los pueblos en función de ideas y en función de lo que era lo básico, la producción. Nosotros tenemos una cultura que no tiene una cultura productiva. El pueblo venezolano realmente no es productivo. El pueblo venezolano es un pueblo que está esperando que le den. El pueblo venezolano siempre espera que otro haga por él y nunca se sacrifica. El pueblo venezolano no cree que trabajando y produciendo él puede lograr paz, bienestar social y progreso. No es así. El pueblo venezolano es un pueblo cuya cultura de sacrificio, cuya cultura productiva, cuya cultura de lo que es el sentimiento patriótico por la tierra es muy débil. Ellos lo que han visto es lo que la historia le ha enseñado, y es el modelo caudillista. El espíritu venezolano es un espíritu de comerciante, pero el espíritu norteamericano, para hacer una contraposición, es un espíritu del capitalismo, y ese espíritu del capitalismo es un espíritu productivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu productivo se contrapone al espíritu del comerciante, al espíritu del que espera que Dios o alguien del más allá le provea. Y hay sobre eso hechos relevantes en el sentido de que en la gobernanza ellos, las mayorías, consideran que la política es el arte de gobernar por unos vivos para producir ventajas
ventajas excluyentes, no para producir ventajas colectivas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega un político, ellos simplemente lo que hacen es pedirle, solicitarle. Y el político sabe muy bien que si va a un barrio o que si va a hacer una propuesta, tiene que llevar dinero para regalar, porque la gente de otra manera no lo va a seguir. Y aparte de ello, también se cree, hay la firme convicción en mucha gente que creen que cuando llegan a un cargo público o él es puesto en una organización pública para gobernarla, ya eso es propiedad de él. Y asume eso como una propiedad, y él lo que hace es distribuir favores, pero esos favores distribuidos trae como consecuencia una prestación, y la prestación es el voto o la alabanza. De hecho, cuando llegaron el nuevo gobernador, es decir, el gobernador nuevo, el nuevo periodo, porque Manuel Rosario ha sido varias veces gobernador y yo era alcalde, lo primero que hicieron fue ponerle luces a la avenida Bellavista. Y la gente con una alegría porque le pusieron lucecitas y bombillitos a la avenida Bellavista. Pero en otros pueblos hicieron lo mismo, y otros alcaldes hicieron fiestas y hacían unos sancochos colectivos. Entonces, la gobernabilidad, la gobernanza para ellos es regalo, es que él consigue para que regalen, pero nunca preparan una agenda pública para decirle, estas son las necesidades y esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con ello, con este comportamiento del pueblo? Pues que los sistemas educativos nuestros nunca privilegiaron lo que era la cultura, nuestra historia, lo que es la importancia del trabajo, lo que es la importancia de producir, la adoración que tiene que tenerse por la patria, por los valores, por los activos públicos. Eso nos enseña. Y lo que se enseña es una cultura general mediocre que no causa ningún impacto, que no le da posibilidades para el poder trabajar o desarrollarse libremente. No se le enseñan valores democráticos, no se le enseñan cómo contribuir para el cambio. El problema es cómo aquel graduado, aquel que tiene un título, aquel que recibió un tipo de educación muy por encima de los demás, ¿qué concepción tienen ellos para organizarse y luchar por la patria, por el Estado, por el pueblo o por el barrio donde viven? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque la generación nuestra hoy es inmediatista, y esa inmediatez quieren resolver los problemas ya. Por eso el periodista, el profesional, el hombre que estudiaba para transmitir ideas, fueron sustituidos por unos simplistas muy inteligentes en ese aspecto, que se llaman los tiktokeros o los influencers. Y entonces el influencer tiktokero mueve a una sociedad absurda, una sociedad que no tiene conciencia de sí mismo, que no sabe qué es ni qué quiere. Que por cierto, el mejor ejemplo lo tenemos en Colombia, cuando un señor desde la cocina de su casa, con un smartphone, él casi le gana las elecciones a Petro, sin gastar casi nada, simplemente con programitas muy sencillos de una posverdad específica en algún barrio. Bueno, ¿y qué ocurre? Que la inteligencia, la capacidad hoy está muy amenazada con la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Que alguien que tiene alguna influencia dice una noticia, y ese señor, cuando le contraponen, aquel le levanta un rango específico y damos el mejor modelo. ¿Por qué se salió a Inglaterra? Rompió con la Comunidad Europea. ¿Por qué se salió del mercado? Bueno, se salió porque simplemente un filósofo
que tiene una columna económica, hizo ver que no era negocio estar en el BRIC porque traía como consecuencia que eran pérdidas para Inglaterra. Y cometieron el error y se salieron. Entonces, ¿qué pasa? Que me acuerdo que hace unos meses había un problema con los periodistas en el Zulia, en Maracaibo, porque para ellos, el periodista graduado, la alcaldía no les había pagado porque primero le pagaban a los 4 influencers que trabajaban en la alcaldía. Y los influencers no eran periodistas, sino que simplemente era lo que preparaban un acto público sintético, y ese acto público sintético, casi sin gente, era lo que le convenía al alcalde para hacer creer que estaba haciendo. Entonces, tenemos un problema entre la posverdad, entre las redes sociales, y aparte de eso, el problema que se tiene real que vivimos, y que nuestra gente está saliendo, está dejando sus casas botadas, atravesando una selva que es posible que mueran en el camino y no les importa, buscando una redención o buscando una nueva vida, y realmente llegan y no están preparados para eso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nuestro se quedó en la cultura general, pero el sistema educativo nuestro no los enseñó a producir. Y aquí hay un problema con la economía. La economía va a tener solución ahora cuando la economía encuentre realmente que otras ciencias tienen una relación tan estrecha con la economía, que a veces el problema no está en la economía, sino en las otras ciencias que está en el entorno de la economía. Y queremos hacer un modelo lineal sintético para resolver un problema complejo que no hay matemática para resolverlo, ni la inteligencia artificial le puede entrar al problema, porque es tan complejo que no tiene ninguna deriva, no tiene ninguna connotación específica para poderlo predecir. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre, si es un ser social, es un ser psicológico, es un ser cultural, ya tú no lo puedes considerar como un homus economicus, que se va a comportar como tú crees. No es así. El hombre es un ser que toma la decisión a veces incalculable, con un impacto decisivo, y de pronto dice, así no era lo que yo quería, pero ya lo hice. Y bajo esa perspectiva... Anda redondeando, Orlando. Es difícil. Anda redondeando, Orlando. Que estamos en las 5:33. No, termina. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viviendo en una dinámica bastante compleja en Venezuela, y en la dinámica compleja tienes una dictadura, y esa dictadura, lo que estamos viendo es la fachada, porque esos actores que están allí simplemente son dirigidos por otros más inteligentes, que por cierto no son venezolanos, y que ven a Venezuela como la gran proveedora gratuita de agua dulce, de minerales, de tierras, de productos que hay, y que serían la gran solución para Rusia, para Irán, para Cuba, y la gente que está es simplemente el sargento, la sargentería que le cuida sus intereses, los procónsules, como decían los comunistas hace años. Y no hay calidad, no hay discurso, la gente quiere ver las cosas muy sintéticas, y no hay posibilidades, porque los partidos políticos son siempre franquicias, y allí no aceptan la opinión de nadie, sino lo que se les ocurra a un grupo muy pequeño de propietarios de la franquicia hacer y deshacer. Entonces, realmente estaremos atravesando por una crisis social, política, económica, cultural, y crisis de democracia. No hay democracia. En Venezuela no hay democracia. Y el sistema educativo tenemos que modernizarlo, tenemos que cambiarlo, y crear hombres y profesionales
que resuelvan problemas. No que tengan una cultura general, sino que resuelvan problemas. Y esa ha sido una gran falla. Y por lo otro, el modelo gremial es un modelo cerrado, es un anillo que el que llega se entroniza y no le da paso a nadie y realmente no ve futuro, la gente no ve futuro. Lo que tú dijiste en un artículo hace poco, el último artículo que hiciste, que fue muy bueno, hablaste de la política, la ética y el futuro. Y el futuro es que, ¿dónde están los consensos? Para hacer política tienes que hacer consenso y para hacer consenso tienes que hacer proyectos y para hacer proyectos tienes que buscar gente inteligente que los haga y tienes que buscar la gente que conozca, no el que dice que sabe, sino el que sabe. Y ese es un gran problema en nuestra sociedad, que el modo de trabajar, de ver y de hacer es diferente, el trabajo que hay ahora es diferente, que por cierto, tomando el caso, cuando Rómulo Betancourt se hace una política que estaba diseñada por la CEPAL, pero la base sustancial y política venía del APRA. Y el APRA en esa oportunidad en México decidieron que lo más fácil, lo mejor, lo más conveniente para la sociedad latinoamericana era producir, que una sociedad no tiene por qué mandar sus commodities hacia afuera, una sociedad no tiene por qué ser primario exportadora, porque está sacando recursos naturales y los está vendiendo, que el proyecto donde está y la ganancia donde está es produciendo, transformando y generando valor agregado. Y por eso fue que se crearon los conceptos de las ventajas comparativas, las ventajas competitivas. Y resulta que se entroniza, se implanta cuando se reconstruye Europa después de la Segunda Guerra Mundial la sustitución de importaciones, y la China es la China por la sustitución de importaciones y Alemania es Alemania por la sustitución de importaciones, porque la sustitución de importaciones conlleva a la sustitución de exportaciones. ¿Por qué tengo yo que mandar petróleo crudo? ¿Por qué no proceso? Y lo que mando, en vez de matar petróleo crudo, mando productos derivados, y cuando mando productos derivados genero empleo, y además de generar empleo crece el país. Entonces esa sustitución de importaciones la eliminaron en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, Orlando. Sí, eliminaron las escuelas técnicas industriales. ¿Vos te acordáis de eso? De las escuelas técnicas industriales. Las escuelas técnicas industriales, ¿de dónde nacen las escuelas técnicas industriales? De un proyecto que hizo un ministro que tenía el general Gómez, llamado Gumersindo Torres, que se hizo uno de los mejores ministros petroleros que ha tenido Venezuela. Y él dijo, vamos a preparar a nuestros trabajadores, vamos a preparar a nuestros campesinos, vamos a preparar a nuestra gente, enseñándolos a producir, y crearon las escuelas técnicas industriales. Y esas escuelas técnicas industriales nos prestó un gran servicio a la sociedad venezolana, y en el primer gobierno de Caldera la eliminaron. Se eliminaron la sustancia. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, Orlando. En verdad, te agradecemos mucho, en verdad, tu disposición y tu exposición, en verdad, o sea, interesantísima. Sí. Es como para pasar horas en esto, pero no tenemos el tiempo de... Sí. Al final se le salió el maracucho. Sí. Desde que empezó. Podemos seguir hablando poder seguir pues, con este conversatorio, pero lamentablemente el tiempo nos apremia, ¿no? Bueno, te agradecemos tu disposición, agradecemos la presencia y la participación de los que aquí estamos, y te informamos que esta exposición ha sido grabada e indudablemente se pone a disposición de Ven América, que es la organización central que nos une en varios comités, como este Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para también que sirva de apoyo, como material de apoyo para el Centro de Formación Ciudadana que responde pues, a las directrices de Ven América. Así que muchísimas gracias, Orlando.
Bueno, a tu orden. Y hay un conversatorio que vendrá después sobre lo que se tiene que hacer con la economía, qué economía que queremos y cómo la queremos desarrollar. Te tomo, Suena te bien. tomo la palabra, te tomo la Sí, palabra. sí, Sí, sí. Muy señor. bueno, muy buena idea. Sí. No, ya tenemos dos ofrecimientos, porque Jennifer, que por cierto se excusó, Jennifer fue mayor, se excusó Ah, conmigo hoy, que no sí. podía estar, Ah, pero sí. que ella obviamente tiene interés, ¿no? Ella también se ofreció para una siguiente posición, así Magnífico. que vamos a tener Un que, excelente profesional. ir repitiendo a Orlando y a Jennifer. Ujú. Bueno, feliz tarde para Bueno, todos. gracias, Neuro. Y Bueno, gracias, Orlando Pitt. Gracias. gracias a Gracias, ustedes. profesor Orlando. Saludo a todos.